Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un tema que, para ser sinceros, ha generado un torbellino de especulaciones y opiniones. Como ven por el título, vamos a desgranar las revelaciones del actor maestro sobre un gran problema entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son fans de esta pareja, que juntos protagonizaron una de las series más queridas y exitosas de Turquía, Sen Kalkam, y que su química en pantalla traspasó la ficción para muchos. Por eso entiendo perfectamente el interés que genera cualquier noticia que los involucre. Antes de sumergirnos de lleno en esta información, quiero recordarles a todos aquellos que aún no lo han hecho que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traerles las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, especialmente del panorama turco que tanto les apasiona. Un simple clic en ese botón rojo y en la campanita los mantendrá siempre al día. Ahora sí, entremos en materia. El nombre de Maestro ha surgido como una fuente clave en esta historia. Para quienes no estén familiarizados, Maestro es una figura conocida en los círculos mediáticos turcos, alguien que, según se dice, tiene acceso a información privilegiada y a menudo habla con franqueza, a veces incluso con una dosis de audacia, sobre las vidas de las celebridades. Sus declaraciones, cuando salen a la luz, no suelen pasar desapercibidas, y en esta ocasión, ha puesto el foco sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los actores más populares y seguidos de Turquía. El gran problema al que se refiere Maestro, según se ha podido recopilar de sus recientes declaraciones, no es un simple desacuerdo pasajero. Parece apuntar a algo más profundo, algo que podría haber afectado significativamente la relación profesional y, por extensión, la relación personal entre Kerem y Hande. Y cuando hablamos de ellos, es imposible no evocar la imagen de Serkan y Eda, los personajes que cautivaron a millones. Su historia de amor en la serie, marcada por altibajos, malentendidos y una atracción innegable, resonó de una manera especial con el público. Y por supuesto, los fans siempre esperan que esa magia que veían en pantalla se traslade, al menos en parte, a la vida real. De hecho, durante un tiempo Kerem y Hande fueron una pareja real, lo que alimentó aún más las expectativas y la conexión emocional de los seguidores. Sin embargo, como bien sabemos, la vida de las celebridades está bajo constante escrutinio, y lo que parece idílico desde fuera, a menudo esconde complejidades y desafíos que no son visibles para el público. Y aquí es donde entran las palabras de Maestro. Él sugiere que este gran problema no es algo reciente, sino que se ha ido gestando, y que involucra no solo cuestiones de trabajo, sino también, y esto es lo más delicado, diferencias irreconciliables en ciertos aspectos de sus vidas y de su visión del futuro. Una de las vertientes que Maestro parece haber insinuado es la diferencia en la dirección profesional que ambos actores deseaban tomar. Se sabe que Kerem Bürsin, además de actor, es un apasionado del cine y tiene aspiraciones de producción. Ha estado involucrado en proyectos más allá de la actuación, buscando explorar otras facetas de la industria. Por otro lado, Hande Erçel, si bien también es una actriz de gran talento y proyección internacional, ha mantenido un enfoque más centrado en su carrera actoral, participando en producciones de renombre y construyendo una sólida reputación en ese ámbito. Maestro sugiere que esta divergencia en ambiciones podría haber generado fricciones, especialmente en momentos en que ambos estaban inmersos en proyectos que requerían mucha dedicación y, en ocasiones, decisiones conjuntas o de apoyo mutuo. Imaginen estar en un punto de sus carreras donde uno busca expandirse hacia la producción y el otro se enfoca en perfeccionar su arte actoral. Las prioridades, las agendas y las visiones a largo plazo pueden comenzar a distanciarse. Pero Maestro va más allá y apunta a un aspecto aún más íntimo, las diferencias en sus estilos de vida y quizás, y aquí es donde la especulación se vuelve más intensa, en sus prioridades vitales. Es cierto que como pareja, tuvieron un periodo de gran exposición mediática. Sin embargo, también es conocido que Kerem Bürsin en particular, ha mostrado un interés cada vez mayor en causas sociales y en la vida sostenible, buscando a menudo proyectos que tengan un impacto positivo. Hande Erçel, por su parte, ha mantenido un perfil más discreto en cuanto a sus declaraciones públicas sobre estos temas, aunque siempre ha mostrado empatía y compromiso en causas que le importan. Maestro sugiere que estas diferencias en la forma de ver el mundo, en las prioridades y en el ritmo de vida, pudieron haberse convertido en un obstáculo insuperable.
A veces, cuando las parejas empiezan a construir vidas separadas, con intereses y enfoques distintos, la brecha puede ampliarse y es ahí donde la comunicación y la comprensión se vuelven cruciales, pero también, en ocasiones, insuficientes. Otro punto que Maestro ha tocado, y que siempre es un factor en las relaciones de figuras públicas, es la presión mediática. Kerem y Hande fueron una pareja que generó una atención mediática masiva. Cada paso, cada aparición, cada comentario era analizado y diseccionado por fans y medios. Esta presión constante, aunque puede ser gratificante en términos de popularidad, también puede ser agotadora y generar estrés en una relación. Maestro insinúa que esta exposición constante pudo haber exacerbado las tensiones existentes, haciendo que las diferencias se sintieran más grandes y los problemas más difíciles de resolver. Cuando tu vida privada se convierte en un espectáculo público, incluso los desacuerdos más pequeños pueden magnificarse, y la búsqueda de un espacio privado para resolverlos se vuelve casi imposible. Lo que Maestro ha revelado, en esencia, es que la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, o la distancia que se percibe entre ellos ahora, no se debe a una sola causa, sino a una compleja interacción de factores. Habla de divergencias profesionales, de diferencias en las prioridades vitales y de la presión inherente a ser una de las parejas más famosas del momento. No menciona infidelidades ni escándalos directos, sino más bien un desgaste natural y un alejamiento progresivo debido a caminos que, a pesar de haber coincidido por un tiempo, terminaron por separarse. La frase gran problema podría interpretarse como la acumulación de estas diferencias, que llegaron a un punto en el que la compatibilidad, al menos en ese momento de sus vidas, se vio seriamente comprometida. Es importante recordar que estas son las declaraciones de Maestro, y aunque suele tener información precisa, siempre es recomendable tomarlas con cierta cautela y como una interpretación de los hechos. Sin embargo, su perspicacia y su conocimiento del medio lo convierten en una voz a tener en cuenta. Lo que sí es innegable es que desde su separación, hemos visto a Kerem y Hande enfocados en sus carreras individuales, construyendo sus proyectos y manteniendo un contacto profesional, pero sin la cercanía que alguna vez mostraron. Las interacciones en redes sociales se han vuelto más escasas y, cuando ocurren, son interpretadas con lupa por los fans, buscando cualquier indicio de reconciliación, o por el contrario, de distanciamiento definitivo. Para concluir, hemos explorado las revelaciones de Maestro sobre el supuesto gran problema entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado cómo sus declaraciones apuntan a una combinación de divergencias profesionales, diferencias en las prioridades vitales y la presión mediática como posibles factores de su distanciamiento. Si bien no hay detalles escandalosos, Maestro sugiere que se trata de un problema complejo y multifacético que ha afectado su relación. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis. Su interés en las historias de estas estrellas es lo que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo con ustedes. Nos encantaría saber qué opinan sobre estas declaraciones. ¿Creen que Maestro acierta en su análisis? ¿Qué piensan ustedes sobre las razones por las que Kerem y Hande podrían haberse distanciado? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus perspectivas y generar esta comunidad de debate. Y antes de irnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún futuro vídeo. Gracias de nuevo por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.